cómo lograr el equilibrio entre el manejo de las temáticas y el desarrollo de los procesos. Entonces, cuando uno está en un ejercicio de plenación, uno empieza a ver, bueno, ¿qué me enseñaron a mí en la universidad? Y de eso que aprendí, porque muchas veces lo que sucede es que yo en una semana trabajando con los niños aprendo más de todo lo que la academia me dio durante 5 años, ¿cierto? ¿El área de matemáticas del colegio brinda apoyo al trabajo en educación inicial? Nosotros tenemos una participación activa como miembros del ciclo 1 dentro de los procesos de las áreas, o eso es un ejercicio que se hace solamente en bachillerato y uno simplemente tiene como que cumplir con algunos elementos. ¿Cómo es ese trabajo allí? Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué será eso que debemos hacer? ¿Cómo a qué nos referimos? Hay un ejercicio pues que ha sido muy importante para todo, muy significativo para todo lo que tiene que ver con redimensionar el significado de la educación en ciclo inicial, y es precisamente la propuesta de reorganización curricular por ciclos, porque eso ha permitido que necesariamente haya un diálogo de pares donde todos nos pensemos en función del desarrollo integral de los niños, ¿cierto? Que nos demos a la tarea de hacer una caracterización, que nos planteemos unos objetivos y por lo menos yo me hable y dialogue con mis pares, ¿sí? Porque todos sabemos que dentro del salón de clases somos un universo aparte, pero sí se han generado dinámicas diferentes, y eso que ustedes ven ahí, estimulación y exploración, son los ejes de desarrollo para el ciclo inicial, tal como está propuesto por Secretaría. Nosotros con Yolanda tuvimos la posibilidad de trabajar en la organización curricular por ciclos hace un buen tiempo, en unas localidades aquí en Bogotá, y desde el trabajo por áreas tuvimos la posibilidad de hacer la caracterización de los niños de los niños y jóvenes de todos los ciclos, pero desde las áreas disciplinares de manera específica y particular. Entonces, para hablar del desarrollo del pensamiento matemático, también hay unos procesos y unos elementos que es fundamental y que quiero compartir con ustedes como en aras de que nos situemos para el ejercicio que vamos a realizar. ¿Qué sucede aquí? Pues que toda la información que circula en la vida del niño, el primer canal a través del que se recibe es a través de los sentidos, ¿cierto? Y los niños, ¿qué hacen en ese proceso? Reconocen características de lo que viven, pero lo hacen de forma inconexa. ¿Qué hacemos en la escuela o cuál es nuestra función en la escuela? Que el niño aprenda a establecer relaciones con su vida de todos esos elementos que conceptualmente él va construyendo. Entonces, el niño cuando está la mamá cocinando, va y coge la tapa de la olla y él dice que esa no es la tapa de la olla, sino que es un sombrero, que es un escudo, que es el timón del carro. Está estableciendo relaciones de significado con todos los elementos que tiene a su alrededor. Fundamental para el desarrollo del pensamiento matemático, el aprendizaje de la lectura y de la expresión oral. No estoy hablando del manejo de la lectura del código lectoescrito de la lengua castellana. Lectura de diferentes sistemas de información. Gráficos, pictóricos, estéticos, corporales, todo tipo de lenguajes. Aprender a hacer ese tipo de lecturas es fundamental para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Y el uso de la oralidad, de la argumentación, de todo lo que yo estoy pensando, tratar de verbalizar todo lo que estoy pensando es un elemento clave para desarrollar pensamiento matemático. La capacidad de generalización, de establecer regularidades y de saber qué de todo lo que vivimos realmente se vuelve cotidiano y se vuelve un hábito. Eso es lo que nosotros nos demoramos en el preescolar haciendo un montón de tiempo, que los niños formen hábitos y aprendan a establecer rutinas. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en eso? Y seguimos. Esa capacidad de generalización, de establecer patrones y de decir todos los viernes tenemos educación física, esa capacidad de establecer patrones es clave también para el desarrollo del pensamiento algebraico. Ahorita lo vamos a ver también. El conocimiento matemático se basa en las relaciones que establecemos con los objetos, en interacción con los objetos, pero sobre todo en la reflexión que hacemos de esas acciones. Piaget distinguía 3 tipos de conocimiento dentro de su principio fundamental, que era lograr la autonomía intelectual del ser humano. Lo más importante para Piaget era eso, lograr la autonomía intelectual del ser humano, no eran los estadios de desarrollo. Ese fue el pedacito
de pronto no tan acertado con el que nos quedamos nosotros de la teoría de Piaget. Y él decía, hay conocimiento físico, conocimiento lógico, matemático y conocimiento social. Y él decía, bueno, primero necesitamos que el sujeto tenga la permanencia del objeto para verificar experimentalmente lo que piensa. Y puede interactuar con los objetos, pero ahí solamente hay una acción que se restringe a lo netamente físico. Entonces yo me doy cuenta, lo toco, lo observo, lo huelo, lo muerdo, ¿cierto? Juego con él, me paro encima de él, lo lanzo al aire. Pero si no hay una reflexión sobre esa acción, no hay desarrollo de pensamiento lógico-matemático. Cuando yo reflexiono sobre las acciones que realizo con los objetos, cuando saco conclusiones, cuando identifico características, en ese momento estoy desarrollando pensamiento matemático. Y solamente cuando he hecho ese ejercicio de manera individual, tengo la posibilidad de enriquecerme y enriquecer a mis pares en los ejercicios. Ahí viene el conocimiento social. Hay mucha gente que a veces muestra grandes diferencias entre Piaget y Vygotsky, y dense cuenta que las diferencias no son tantas como uno piensa, sino que Piaget dice, debe haber un ejercicio individual para yo poder enriquecerme y enriquecer al otro, ¿sí? Entonces en ese orden de ideas, aprender a armar colecciones, aprender a establecer relaciones y generalizaciones desde esas acciones es lo que me permite a mí desarrollar pensamiento matemático. En esta etapa, en la educación inicial, lo que debe importar y debe primar es el manejo de la cantidad, no del número, no del código como tal. ¿Qué construcción hacemos de la noción de cantidad hasta llegar al código? Y de eso nos vamos a ocupar de hoy en 8 días. Vamos a dedicar la mitad de la jornada a establecer cómo se trabaja la noción de cantidad y cómo se llega hasta el código. Estructura aditiva y los elementos básicos de la estructura multiplicativa, ¿sí? Porque hay que hacer un pare importante y fundamental allí. Importante tener claro que las nociones de espacio, tiempo con respecto al movimiento se tienen que dar desde el manejo del cuerpo. Si no se dan desde el manejo del cuerpo como referente, no vamos a desarrollar las habilidades que necesitamos para dominar unos conceptos posteriores que son de conocimiento disciplinar. Pero tienen que ser las nociones espaciales, temporales y de movimiento desde el referente del cuerpo humano, el cuerpo del niño como referente para el movimiento. Tener en cuenta que las preguntas que los niños se plantean, las expresiones que ellos usan con respecto a esas relaciones espaciales y temporales son claves y es lo que permite que el sujeto aprenda a argumentar todo lo que piensa y lo que conoce. En esta etapa es fundamental dominar todo lo que tiene que ver con magnitudes. ¿Qué es magnitud? Todo lo que se puede medir. El tiempo, el espacio, el volumen, la capacidad, la longitud, el área, todo lo que es susceptible de ser medido es una magnitud. Se debe construir las nociones básicas de la magnitud en este momento. La labor de la escuela, entonces, en este caso, debe centrarse en actividades relacionadas con la organización de grupos, la cuantificación de magnitudes, las posiciones relativas entre los objetos, la forma de los objetos y la apropiación del cambio y de establecimiento de patrones. Algunos de los elementos que están allí contemplados que vamos a ver. Y me devuelvo, me voy a volver aquí un poquito. ¿Qué debemos entonces hacer todos? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Muchos ejercicios y mucho movimiento. Bueno, vamos a particularizar. ¿Y entonces qué debemos hacer? Claro, tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que venimos haciendo, sobre lo que pensamos que debemos hacer. Pero pues para eso estamos aquí, ¿sí? Vamos a hacer el primer ejercicio en grupos. A cada grupo le va a corresponder diligenciar en este espacio todos los aspectos del desarrollo del pensamiento lógico-matemático que ustedes consideran que debe manejar un niño en tal grado. Un grupo va a tener kinder, el otro va a tener transición, primero, segundo. Interesante, profes, que trabajen con personas con las que habitualmente no trabajan, porque en la diversidad del grupo es donde yo me voy a enriquecer más. Pero si trabajo con mis compañeras con las que todas estamos en primero, la idea es que podamos discutir un poquito y vamos a hacer una lista aquí de esos aspectos
que consideramos fundamentales. Un niño no puede pasar de grado primero sin que domine estos aspectos. Ustedes dirán qué es. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, organicémonos en grupos de 5 personas. Si son tan amables, como les digo, busquemos la diversidad. Grupos de 5 personas y yo paso y les entrego el instrumento a cada uno, por favor. Por eso se pero porque uno dice que falta ¿Cuántas cabezas? Siempre con ese parejo cuántas nariz, cuántas narices, dos cosas, pero cuántas con el pan, todos con mi cuerpo. En la vida le dicen, tiene primero, empieza ya, y para mañana por favor los planes y las planeaciones, logros, indicadores y demás. Pues uno alcanza como a hacerse un par de preguntitas como las que yo les proponía, y además de lo que uno puede echar mano en este momento es de los documentos que existen, ¿cierto? Y si uno no sabe que existen, uno pregunta y uno indaga, y sí, yo creo que a uno le llega el recurso hasta los cuadernos que uno tenía. Si tiene los cuadernos del colegio, uno los usa, con toda seguridad. Porque si yo aprendí así, algo tiene que... Yo veo los cuadernos y me acuerdo hasta cómo estaba vestida la maestra el día que me dijo eso, que algo así. Miremos qué referentes tenemos, profes, porque eso es de lo primero que nosotros tenemos que echar mano y tenemos que tener conocimiento claro de qué tipo de referentes manejamos. Desde 3 elementos claves. ¿Qué referentes hay en educación matemática? En educación en ciclo inicial, porque una cosa es trabajar matemáticas en el bachillerato, en la primaria, en ciclo inicial, en la universidad. Y en educación matemática en ciclo inicial. ¿Qué documentos conocen ustedes de educación matemáticas en ciclo inicial, profes? ¿Algún documento que conozcan específicamente de matemáticas? Programa Cifras del profesor Jorge Castaño, pero ese es un programa, digamos, de documentos generales, lineamientos como tal, que hace parte de un proceso de investigación que él hizo, efectivamente. Miremos entonces en ese orden en los referentes que nosotros tenemos. En educación matemática, el referente básico, los lineamientos curriculares del área de matemáticas, que después de la renovación de la Ley General de Educación, uno de los elementos fundamentales al darse cuenta del contraste de Colombia con otros países
pues que la educación no estaba respondiendo a las necesidades de la sociedad en ese momento. Y entonces, como parte de esa reforma, se construyen los lineamientos por comunidades académicas, ya no es por un experto, sino son comunidades académicas las que hacen construcciones. Este es el librito de los lineamientos del área de matemáticas. Esta es la edición del ministerio, ¿no? De magisterio, perdón. Pero pues uno ya los puede bajar de internet sin ningún problema. Pero este documento es fundamental para pensar en qué debe contener una estructura curricular desde un área como esta, que es un área estructuralmente curricular. Los estándares básicos de competencias, los estándares han tenido 5 versiones diferentes. Desde el momento en que se hablaba de competencias de propositiva, argumentativa, ¿cierto? De ahí en adelante han tenido 5 versiones distintas los estándares, y en este momento se llaman estándares básicos de competencias. En la primera versión de los estándares salió una versión de estándares para preescolar, pero fue supremamente discutida y debatida, y al día de hoy encontramos los estándares por grupos de grados. El primer grupo de grados son los estándares de primero a tercero y así sucesivamente. Otro documento a nivel distrital, el documento de campus del conocimiento. Ustedes se acuerdan cuando nosotros hicimos una indagación el semestre anterior, cuando iniciamos. Muchos de los colegios de ustedes están fundamentados en los documentos de campus del conocimiento, que no difieren distancialmente de los lineamientos curriculares, pero tienen una mirada epistemológica muy particular. Si yo quiero fortalecer en educación matemática, debo tener como mínimo estos referentes, por lo menos a nivel nacional. A nivel nacional, en educación en ciclo inicial, pues eso sí yo creo que son clarísimos. Los lineamientos de preescolar, los lineamientos y estándares técnicos de educación inicial, los estándares de calidad para la educación inicial en Bogotá, que se publican el año pasado. Venían trabajándose desde hace 5 años por la comunidad académica también en educación inicial. Y los documentos de reestructuración curricular por ciclos, ¿sí? Nos dan algunos elementos en lo que tiene que ver con educación inicial. ¿Qué sucede con esos lineamientos tan específicos que hicieron en la Secretaría de Educación? Que esos estándares de calidad están fundamentados desde las dimensiones, y la dimensión cognitiva tiene una mirada muy genérica. Es decir, no nos hablan de cosas particulares, sino de elementos muy genéricos. Y entonces yo no podría situar exclusivamente la educación matemática allí, sino una visión más amplia de la ciencia, ¿cierto? Y del conocimiento con el mundo y la naturaleza. En educación matemática en ciclo inicial, profes, el único documento de las últimas décadas, ¿no?, que existe sobre educación matemática en el ciclo inicial, lo escribió el profesor Jorge Castaño desde el Ministerio de Educación Nacional, y es la matemática en el grado 0, cuando las aulas de educación inicial eran aulas grado 0. Y él hace un planteamiento allí sobre qué debe contener, no en temáticas, pero sí en metodología y en procesos. Y ese documento fue escrito en el año 1991, versiones originales de este libro ya no se consiguen, son mínimas, son complicadísimas de conseguir. Yo tengo por ahí una fotocopia que en algún momento puedo compartirla si alguno de ustedes la quiere tener, que es un documento, creo yo, obligado. ¿Qué tenemos de referente, profes? A nivel nacional no tenemos referentes de educación matemática en ciclo inicial, pero a nivel internacional sí. Y los estándares y los lineamientos tienen también una fundamentación desde esos elementos a nivel internacional. Hay 2 congregaciones importantes en educación matemática a nivel mundial, profes, y es el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas, el NCTM. Ellos son los que formulan los estándares a nivel mundial. Y desde allí también se pronuncian los lineamientos nuestros, es decir, tienen muchos elementos. Y la Asociación Nacional para la Educación de Niños de Estados Unidos, esas 2 instituciones hacen un proyecto de investigación y se dan cuenta que la educación matemática en el ciclo inicial es clave y fundamental para la vida del ser humano, y hacen una declaración sobre las matemáticas para la primera infancia. Ellos dicen que la educación matemática entre los 3 y los 6 años debe tener los más altos índices de calidad y debe estar fundamentada en la resolución de problemas y el trabajo de procesos de razonamiento. Le dan un énfasis grandísimo al trabajo de procesos de razonamiento. Esta declaración en Estados Unidos en el año 2002 se convirtió en ley. Por lo tanto, obligó a que en todos los estados los maestros de educación inicial recibieran la capacitación necesaria para procurar que esto se vuelva realidad. Entonces ya la comunidad internacional empieza a preocuparse de manera imperante en ese ejercicio. En Australia,
la Asociación Australiana de Profesores de Matemáticas y la Asociación de Primera Infancia crean también su declaración. Ellos dicen que todos los niños en los primeros años son capaces de acceder a grandes ideas matemáticas, y hacen estudios neuropsicológicos bastante fuertes donde ellos dicen y afirman que hasta los 9 años los procesos de conceptualización se consolidan de manera contundente para el resto de la vida. ¿Sí? Con unos ejercicios muy interesantes que vale la pena retomar. Todo esto aparece en internet, aquí aparecen los links de las páginas. Y ellos dicen que a los niños se les debe dar la oportunidad de acceder a estas ideas a través de actividades de calidad centradas en los niños, en sus hogares, las comunidades, los centros preescolares y las escuelas. Como en Australia todavía hay grupos étnicos indígenas, para ellos es muy importante preservar esos valores culturales y ellos están ubicados en ciertos lugares del país. Entonces para ellos es muy importante que se tenga en cuenta el contexto. Esto no es otra cosa que lo que nosotros siempre hemos sabido, el contexto nos define. Estas tres congregaciones hacen unas recomendaciones para todas las personas que tienen que ver con los procesos educativos. Las instituciones escolares, los proveedores, dentro de los proveedores están las universidades que forman a maestros en educación inicial, las escuelas, los padres de familia, ¿sí? Hay una gran cantidad de recomendaciones que hacen para ciertos sectores. Yo retomo aquí apenas algunas. Dicen que los educadores infantiles deben adoptar prácticas pedagógicas que atraigan la curiosidad natural de los niños para favorecer las ideas y la comprensión de las matemáticas en contextos significativos. Todo tiene que ser a través de contexto, de situaciones de contexto. Utilizar el juego, el currículo emergente, el currículo centrado en los niños y el currículo creado por los niños. Esto funciona allí. Aquí para nosotros es un poquito complejo, ¿cierto? Pero allí los niños dicen qué quieren conocer. Al iniciar el año se demoran más o menos un mes y dicen: yo quiero conocer los caracoles, el maravilloso mundo de los caracoles. Yo quiero saber qué hay fuera del planeta Tierra. Yo quiero saber qué hay más allá del mar de Australia. Los niños dicen que quieren conocer y con base en eso el maestro, la tarea del maestro es adaptar esos elementos curriculares que tienen que estar detrás de todo eso que el niño quiere conocer. Entonces imagínense el ejercicio de planeación, pero es el niño quien determina qué es lo que quiere conocer. Asegurarnos de que todo lo que se trabaje sea significativo y relevante para su vida. Entender que la resolución de problemas es la base del desarrollo del pensamiento matemático y garantiza que un niño sea competente o que una persona a futuro sea competente. A nosotros nos dijeron que había formas de resolver problemas, pero nunca nos enseñaron a resolver problemas, difícilmente. A uno le decían análisis, operaciones y respuesta. Pero es que yo qué analizo, qué digo y qué voy a responder. Lea. No entendió, que le vuelva y lea. Es que no sabe leer. El problema de los niños para resolver problemas es que no saben leer. Nadie nos enseñó a leer ese tipo de textos, que es distinto a leer una fábula, que es distinto a leer una noticia en un periódico, que es distinto a leer el lenguaje gestual de su maestra. A uno le dijeron análisis, operaciones y respuesta, pero nunca nos dieron estrategias para aprender a hacer ese tipo de análisis. Entonces uno tiene esos referentes internacionales pues que son muy importantes. Aquí yo quiero detenerme en estos dos: proporcionar los materiales adecuados, los espacios, los tiempos y todos los recursos para que el niño tenga y garantice una educación matemática adecuada. Sí es probable que ellos tengan recursos y nosotros de recursos entendamos recursos como cosas muy materiales, pero así yo no tenga ni un solo recurso, el niño debe tener educación de calidad y estamos en toda la capacidad de poderlo hacer. Pero es fundamental el trabajo con material concreto. En algún momento aquí se discutía en un grupo, yo no sé si ustedes recuerdan, una maestra que decía: hay una investigación que dice que los niños que trabajan con material concreto y los que no aprendieron lo mismo, pero respondiendo a pruebas estandarizadas. Si las pruebas estandarizadas lo que me están es identificando ciertos dominios conceptuales, no necesariamente procesuales, pues no necesariamente requieren del uso con material concreto. Pero yo les garantizo que el tener la posibilidad de verificar experimentalmente lo que se piensa da una garantía enorme de desarrollo de procesos, sobre todo. Animar a los niños a que justifiquen sus ideas y comuniquen sus ideas. Nosotros los adultos estamos acostumbrados a dar instrucciones, a dar órdenes y a decir que está bien y que está mal.
pero entender la argumentación de un niño fue el ejercicio juicioso que ustedes hicieron con o que han hecho con las aplicaciones, tratar de entender qué es lo que el niño estaba pensando. Hacer ese análisis no lo hacemos muchos y es fundamental para el desarrollo del pensamiento matemático. Teniendo en cuenta esos referentes, ahí está la página donde ustedes encuentran esta declaración, que como les digo es una declaración del gobierno australiano que ya es ley. Miremos nuestros referentes, los nuestros. ¿Cómo se conciben las matemáticas? Desde nuestros lineamientos y desde nuestra mirada, las matemáticas son una manera de pensar. Son una riqueza que se hereda. Entonces uno que hereda pues lo que tiene valor. El conocimiento, no hay nada que tenga más valor en la vida que el conocimiento, por lo menos para nosotros en nuestra profesión. ¿A quién le heredo? A las personas que amo, ¿cierto? A las personas cercanas. Se supone que mis niños deben estar dentro de. Entonces estoy heredando una forma de entender la vida. Eso es cultural. No le estoy enseñando al niño a que sume y reste, le estoy heredando una forma de entender la vida y de entender el mundo. Si concibo las matemáticas desde allí, puedo decir que las matemáticas me sirven para representar, interpretar, modelar, explicar y predecir cualquier situación de la vida cotidiana. Las matemáticas son la única ciencia, la única rama del conocimiento que me permite, con un conocimiento científico comprobado, hacer predicciones de las cosas. Lo demás es magia. Pero en matemáticas sí podemos hacer lecturas de diferentes sistemas de información y poder predecir. Así, el desarrollo del pensamiento matemático se refiere al avance en la capacidad para realizar operaciones no aritméticas, operaciones que sustentan la comprensión de los sistemas en que está organizado el mundo, tanto físico como social. Imagínense yo entender a través de un modelo matemático cómo funciona un sistema social. Por ejemplo, eso sucede en otros países del mundo, pero el pensamiento, desarrollar pensamiento lógico matemático es disponerse a esa capacidad. No es sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso no es lo importante, ni que hagan listas de números del 1 hasta el 5000 o para el número romano. ¿Sí? Desarrollar pensamiento matemático implica desarrollar una cantidad de capacidades y potencialidades que tiene el ser humano. Cuando me toca organizar la estructura curricular de cualquier área del conocimiento, debo responder a estas preguntas. Le cambiamos matemáticas por cualquier otro nombre y debo responder a ellas. ¿Cómo se entienden las matemáticas? Los documentos de las instituciones educativas donde ustedes trabajan, los documentos de las áreas deberían tener las respuestas a estos cuestionamientos. Piensen si es así y si no, ustedes desde el ciclo, ¿cómo lo piensan? ¿Qué significan las matemáticas dentro del ciclo, por ejemplo? En ese orden de ideas en que consiste la actividad matemática de la escuela. Si por ejemplo en cualquier colegio que se llame Ciudadela Educativa de Bogotá, el énfasis del colegio es en sistemas, tecnología y TICs, ¿cierto? ¿Qué son las matemáticas dentro de esa estructura curricular? Son una herramienta que me sirve son un elemento fundamental para desarrollar habilidades. ¿Cómo se entienden las matemáticas en ese contexto? ¿Listo? Entonces, si me dicen las matemáticas son una herramienta que me sirve pues la matemática siempre va a ser una herramienta. Y entonces, la actividad matemática de la escuela debe estar orientada a que las matemáticas se construyan como una herramienta. Pero si las matemáticas son una forma de pensar distinta o le ayudan al ser humano a pensar de una manera diferente, a tomar decisiones, a ser muy hábil para los negocios, por ejemplo, la actividad matemática debe responder a eso desde la educación inicial, desde el preescolar. ¿Para qué y cómo se enseñan las matemáticas? La respuesta a esta pequeña pregunta yo creo que puede ser de una tesis postdoctoral, ¿sí? Pero sí debe haber unos criterios metodológicos claros. Me explico, por lo menos para nosotros en el ciclo. Debe haber un acuerdo sobre cómo trabajamos el error, por ejemplo, en los procesos pedagógicos. ¿El error es fuente de aprendizaje? ¿O el error es para decir está bien, está mal? Ah, no, yo aprovecho cualquier intervención de un niño para poder potencializar con los demás ideas mucho más elaboradas. ¿Qué relación se establece entre las matemáticas y la cultura? ¿Cómo se puede organizar el currículo de matemáticas? Ustedes aquí vieron una lista de aspectos que consideran importantes. Una décima parte de lo que es la estructura curricular. ¿Qué énfasis es necesario hacer desde esa mirada de las matemáticas
¿Qué estrategias, criterios orientan la evaluación? Imagínense que uno trabaja todo divino por proyectos, allá la granja, los animales, la tienda escolar y la clase de matemáticas. Porque por lo general las matemáticas no entran dentro del proyecto, el proyecto es demasiado divino y el niño está con los dinosaurios y la clase de matemáticas. ¿Y cómo evaluamos? Ah, pues es que si para mí las matemáticas, la actividad matemática en la escuela consiste en construir conocimiento, ¿cómo evalúo yo esos ejercicios? Si respondo a todas estas preguntas, estaré estructurando curricularmente un área, también el nombre de matemáticas por otra área, ciencias, artes, y tendrán la estructura curricular. Nosotros la representamos en matemáticas con este cubito, ¿sí se acuerdan? Sí, ya lo habíamos visto varias veces, ¿cierto? Vamos a retomar algunos elementos porque he respondido 3 preguntas de lo que estaban haciendo ustedes en los grupos y nos falta claridad frente a algunas cositas, ¿cierto? ¿Por dónde iniciamos? ¿Quién me cuenta? ¿Por dónde iniciamos? ¿Quién se acuerda? Son 3 elementos que deben funcionar como un sistema, no pueden funcionar de forma separada, ni uno solito, ni por pedazos. Debo partir siempre de situaciones de contexto. No se concibe la educación matemática si no parto de situaciones de contexto. Es decir, de los 44 colegios que estamos en este proyecto, aquí no hay maestros que empiecen con definición, ejemplos y operaciones, ejercicios eternos, porque tenemos que partir de situaciones significativas donde se le genere al niño la necesidad de aprender un tema. Así como ustedes le generan al niño la necesidad de comunicarle a la mamá que la aman el Día de la Madre, le están generando la necesidad de que se comunique, ¿cierto? ¿Por qué no le generamos la necesidad de que haga otro tipo de cosas desde las matemáticas? De la misma manera que el pretexto es que le estudiamos la carta del Día de la Madre. El pretexto es que hagamos la cuenta de cuánto nos gastamos haciéndole la tarjeta del Día de la Madre. ¿Sí? Si quiero tener unas onces deliciosas con mis amigos, más o menos cuánto nos podemos gastar. Situaciones de la vida diaria y de otras ciencias son las más pertinentes para trabajar en la educación inicial. ¿A través de qué? Del manejo de los conocimientos básicos, los 5 tipos de pensamiento: pensamiento numérico y sistemas numéricos, geométrico y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medida, variacional y sistemas algebraicos y analíticos. ¿Cómo así que álgebra de preescolar y pobres ángeles no los voy a traumatizar? Vamos a ver de eso que se trata. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Todos se tienen que trabajar al tiempo. Y si no caemos en el error de lo que nos pasó a nosotros siempre, y es que si a final de año alcanzaba el tiempo para ver geometría, veíamos geometría, y por lo general nunca alcanzaba el tiempo. Entonces durante toda la primaria yo siempre estuve primero, segundo, tercero, la definición de línea, la sucesión infinita de puntos. Área es la superficie que bordea una mesa, eso es un área. Y así era la definición, y esa misma definición yo la trabajé en primero, segundo, tercero, y así sucesivamente. Y por lo general nunca alcanzaba el tiempo. Los 5 tipos de pensamiento se deben trabajar al tiempo, pero existen actividades donde con una sola actividad yo trabajo los 5 tipos de pensamiento. No es que sea más trabajo, ni cómo va a ser posible, no. Eso no es que en el primer periodo lo numérico, en el segundo lo geométrico, en el tercero, no. Tienen que ser los 3 al tiempo, haciendo las sinergias que se requieren para. Ya vamos a mirar eso en detalle. Procesos. Cada tema que yo aborde en matemáticas debe pasar por todos los procesos. Digamos que yo estoy trabajando adición, específicamente la representación simbólica en la recta numérica. Debo trabajar ejercicios de razonamiento, de resolución y planteamiento de problemas. Planteamiento de problemas, o sea, el niño tiene que aprender a inventarse un problema. No solamente los que traen en el libro, ni los que yo me sé que ya funcionan, ni el que me invento y no me funcionan. El niño tiene que aprender a resolver y a plantear. Yo le debo dar estrategias para que aprenda a solucionar. Comunicarse asertivamente utilizando un lenguaje matemático claro, pero si soy la persona que habla y yo soy la única que da órdenes y dice qué se hace y cómo se hace, el niño nunca va a tener la posibilidad de argumentar. Establecer modelos a través de las generalizaciones, y esto es lo que hemos hecho toda la vida: elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. ¿Está bien?
Voy a hacer un salto en este instante y me voy a ir al final de la presentación, ya les digo por qué. Solo un dato curioso apenas. Les voy a pedir que hagan la lectura de este ejercicio y me digan qué tipo de pensamiento, qué proceso o procesos cognitivos y qué temáticas estoy abordando con un ejercicio como este. Y como para qué grado podría ser, por qué. A una secuencia, a una secuencia. Entonces, proceso cognitivo de secuenciación. ¿Por qué? Porque allá dice secuencia. Sí, claro, ahí dice que es una secuencia. Entonces ahí hay varias cosas. Fijémonos en el ejercicio. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? Que identifique un personaje, ¿cierto? Pero fíjense que en la primera hilera, en la instrucción claramente me dice, sigue la información que dan las hileras. En la primera hilera tengo 3 espacios vacíos y uno que tengo. Es decir, tengo 3 incógnitas y algo que conozco. ¿Cierto? ¿Qué más conozco? La información que me dicen que está o que no está, ¿cierto? Ahí me están dando más información. Entonces, todo esto es un sistema de información. Este no es un ejercicio tradicional de secuencia como el que viene en los libros de texto, donde viene largo, corto, y el niño pues él sigue largo y corto, ¿cierto? Este es un ejercicio un poquito diferente. Aquí me dicen que hay un personaje que no está, aquí me muestran otros y me dicen que sí está, entonces yo ahí ya descarto al mono, ¿verdad? Ahora me dicen que aquí está y me muestran muñecos diferentes, entonces ¿cuál será? Muy bien, ustedes están divinamente en el proceso de secuenciación. Profes, así como acabamos de hacer el ejercicio, yo nunca he trabajado un ejercicio como este, pues yo hago el ejercicio con los niños así como lo acabamos de hacer acá. Le doy la posibilidad y él quiere otro. Y el niño, ay, sí, otro. Ahora, el de acá. Y él pide más. Cuando ya haya dominado el proceso, ya no hay ningún lío. Ojo, yo les pregunté, me dijiste proceso de secuenciación, bien, proceso cognitivo de secuenciación. ¿Qué tipo de pensamiento estoy abordando aquí? ¿Por qué variacional? Variacional, sistemas algebraicos y analíticos, ¿por qué? Identifico patrones de cambio, hay variables y constantes, hay una incógnita. Si yo no trabajo el proceso de secuenciación desde que el niño está en el preescolar, no va a tener las herramientas para poder enfrentarse al conocimiento disciplinar del álgebra. Eso es así y está científicamente comprobado. Si yo no trabajo proceso de secuenciación como debe ser, llega el estudiante a séptimo y no puede con el álgebra, con el lenguaje simbólico del álgebra. ¿Está bien? Otro ejercicio igualito y ya los niños lo pueden hacer solo y empiezan a pedir ellos mismos sus ejercicios. Miren este pareciera que no fuera de mi área, sino más bien como de... Pero lo trabajamos Yolanda y yo de manera integrada. Aquí me dicen, sobre cada escena, escribe 4 características que la diferencian de la otra. Debajo con un título a cada uno. No solamente estoy trabajando, no solamente necesito que el niño escriba las características, porque si no escribe me las puede decir, ¿cierto? Está estableciendo semejanzas y diferencias, o sea, ¿qué proceso cognitivo está trabajando? Relación, que es cuando yo establezco semejanzas y diferencias, ¿cierto? ¿Qué tipo de pensamiento? Numérico, geométrico, métrico, variacional, aleatorio. Variacional y aleatorio, porque hay cosas que desconozco. Además, este profe es un sistema de información.
gráfico, pictórico, porque es un dibujo, pero es un sistema de información y yo puedo hacer diferentes interpretaciones, es decir, yo le puedo colocar el título que a mí me parezca de acuerdo a lo que yo creo. Además de eso estoy trabajando atención sostenida, selectiva, alternante, ¿cuál? Sostenida y selectiva, sí, tengo que iniciar y terminar la tarea y tengo que seleccionar estímulos de una diversidad, ¿cierto? Ahí ya la profesora Heidi está emocionada porque la cosa está supremamente clara. Con una actividad estoy trabajando diferentes dimensiones, áreas, procesos, ¿cierto? Vamos entonces a puntualizar en los tipos de pensamiento, que es donde más dificultad creo que nos ha generado hacer esa lista de cosas. ¿Por qué nos genera dificultad, colegas? Señora, dime. ¿Los conceptos de qué? ¿Qué se trabaja en cada tipo de pensamiento? No tenemos esa claridad. ¿Por qué más? Porque debemos lograr el equilibrio del que yo les hablaba. Hay unos contenidos de temas propios de las matemáticas, específicos, la adición, la sustracción, las figuras geométricas, hay unos temas específicos, pero hay unos procesos cognitivos que se deben desarrollar. Fíjense que el instrumento que ustedes recibieron es muy claro. ¿Qué aspectos considera usted que son importantes? Si hablo de procesos, los procesos no le pertenecen a un pensamiento, a un tipo de pensamiento. Los procesos son transversales a los conceptos y a los contenidos. ¿Me hago entender? Yo puedo trabajar clasificación en pensamiento numérico, geométrico, en cualquier tipo de pensamiento. Es una habilidad de pensamiento. ¿Está bien? Vamos entonces a puntualizar, como con cuál quieren empezar. ¿Cuál les causa curiosidad? Cuéntenme. Antes de que claudiquemos. Como que todo, ¿cierto? Vamos a mirarlos uno por uno. Por supuesto que sí, la presentación la tienen, yo creo que esta noche, esta misma noche o mañana temprano en la mañana. Señora. Si quieres al final le preguntas, ahí está Gira. Le podemos preguntar a Gira cómo hace para descargarlas, porque pues ese material es para ustedes. De la misma manera, acuérdense que están todos los videos, aunque nosotros vemos en esos videos y quisiéramos que no existieran, pero ahí está toda la información para que... Ay, no. Bueno, ahí está toda la información para que ustedes puedan compartirla con sus colegas y socializar de la mejor manera todo lo que nosotros, porque todo eso es de ustedes. Esto no es nuestro, es de ustedes. Profes, pensamiento numérico. Díganme, profes, ¿qué sistemas numéricos trabajan ustedes con los niños en ciclo inicial? Números enteros, naturales, racionales, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son los números naturales? 1, 2, 3, 4, 5. Los de la naturaleza, los que se dan de manera natural. Los que se dan de manera natural, bueno, sí, esa es una forma. ¿Y el cero no lo necesitamos? ¿Y el cero es natural? Hay una discusión todavía en la comunidad académica de si el cero es un número natural o no, porque el cero se asocia a la nada. Pero bueno, digamos que no vamos a entrar en esa discusión que la comunidad académica en el mundo durante 2013 años no ha podido dilucidar, pero nosotros sí trabajamos desde el cero. ¿Listo? También trabajamos. ¿Qué sistemas numéricos existen? Los números naturales, los enteros tanto positivos como negativos, ¿cierto? Los racionales, ¿que cuáles son esos? Los números fraccionarios. Los números racionales son los fraccionarios y decimales, que son lo mismo pero con diferentes sistemas de representación. Claro que sí, por supuesto que se debe trabajar. Porque no, yo solo trabajo los naturales. No, en ciclo inicial y en grado transición los niños tienen que manejar la mitad, la tercera parte, la cuarta y la quinta parte.
Profesor, no, ¿por qué se ríen? Claro que sí, profe, no se me angustien. Señora, racional. Marcador. Profes, ¿alguna de ustedes tiene un marcador? Que por favor me preste. Qué pena. Sí, a veces. Si tienen un marcador para el tablero que me presten, les agradezco para poderles. Ay, aquí hay un hito, gracias. Racional. Aquí rápido, así como les digo, de cultura general. Reales. Yo voy a hacer aquí una cosa un poquito grosera, pero es que esto casi no lo encuentra en los libros de texto, sino solamente en los de cálculos ya grandes o en la universidad. Les voy a hacer aquí una cosa rápida. Estos son los números naturales, se representan con esta letra N. ¿Sí? Son los números que se dan de manera natural, podríamos decir que van del 1 en partes enteras hasta infinito. Y como les digo, nosotros sí trabajamos el cero. Como les digo, hay muchas discusiones en la comunidad académica donde le dicen a unos sí, unos dicen que sí, otros dicen que no pertenecen el cero a los números naturales, pero pues nosotros sí los trabajamos, ¿de acuerdo? Ahora, profes, no solamente los números, las operaciones y las propiedades de las operaciones entre números naturales. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades de las operaciones entre números naturales? Asociativa, modulativa, conmutativa, distributiva, invertiva, todas las IVAs. Ahora yo me pregunto, ¿será que esas son las mismas para el producto y para el cociente y para la sustracción? Las propiedades son de las operaciones. Por ejemplo, la conmutativa, que el orden no siempre son factores, porque si estoy en adición, como la propiedad es de la operación, el orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Eso pasa en la sustracción también? No pasa. No, porque si yo le pongo a un niño 8 menos 3, se me salió del universo, o sea, ¿qué es eso que estoy debiendo? Quedo debiendo, y eso se sale de este universo del sistema. ¿Me hago entender? Entonces es muy importante conocer los números, las propiedades de las operaciones y las relaciones entre cada sistema numérico. Ese es el primerito, los naturales. Luego vienen los enteros, que se denotan con una Z, y además de estos están los inversos aditivos de estos. O sea, están estos mismos, el 1, el 2, el 3, etcétera. El 0, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Van en partes enteras, pero están los inversos aditivos de los naturales. A ese conjunto se le llaman enteros positivos o negativos. ¿Qué diferencia hay entre un natural y un entero positivo? El 0. ¿Listo? Dentro de esa, pero nosotros el 0 también lo trabajamos. Esos son los enteros. Ahora ustedes me preguntan, ¿la Q qué es? Racionales. Les voy a poner el nombre aquí. Racionales. ¿Qué son los racionales? Aquí son los números de la forma A sobre B, donde B es diferente de 0, o sea, nunca puedo dividir por 0. Pero estos números, que son los fraccionarios, se representan también como decimales. Un fraccionario y un decimal son el mismo número con diferentes formas de representación. Y nosotros debemos trabajar con los niños, por lo menos las nociones básicas, en transición de lo que es la mitad, la tercera parte, la cuarta y la quinta parte. La quinta no me gusta, que conozcan la mitad, la tercera y la cuarta es perfecto. No me interesa oído, me interesa que sepan qué es la mitad de algo, qué es la tercera parte de algo. No me interesa que me digan 3/4 y que me lo escriban menos. No es relevante, sino hasta tercero de primaria, ¿de acuerdo?
¿Qué me interesa? Que tenga esa noción, es decir, que trabaje con material concreto, que sea capaz de representarlo, que si estamos haciendo un plegado en origami, le digo, divide la hoja en 3 partes iguales, él lo puede hacer. Pongan a un niño que reparta un banano entre 4 a ver si se va a descachar un poquito y cómo le va. Los niños son los más justos que hay. Para los niños los números racionales son una fantasía, porque son la posibilidad de ser justos en la vida, de verdad. Entonces, ¿cómo así que ya los fraccionarios? Claro que sí, pero trabajados con material concreto en forma de representación y entender la concepción. Esto no es lo importante, porque yo ya ni me acuerdo cuál es el numerador, el denominador y cómo se divide, yo ya no me acuerdo de eso, ya estoy muy viejita para eso, no me interesa. El ciclo inicial no, la representación numérica. ¿Sí es claro? Bien. Acuérdense que los racionales son fraccionarios y decimales en diferentes representaciones. Luego de los racionales vienen los irracionales, que además de todos los anteriores corresponden a los reales. Los reales, ¿cuáles son? Los naturales, los enteros tanto positivos como negativos, los números de la forma A sobre B y los números que no se representan en deformaciones en partes enteras. O sea, en los reales están todos estos más los números como raíz de 2, que si yo saco la raíz de 2 es un decimal infinito no periódico, es decir que nunca se repite, ¿sí? Raíz de 2, raíz de 3, pi, ustedes saben que es un decimal infinito y no periódico, que es el número de Euler, bueno, una cantidad de más. Euler. ¿Listo? Estos sistemas ya no nos corresponden a nosotros. No en ciclo inicial. Pero un maestro debe saber para dónde va. Si tiene el fin en la mente, sabe para dónde va. Si yo no trabajo bien este sistema, sus operaciones y las relaciones de sus operaciones, no voy a poder trabajar bien ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. ¿Qué sucede, queridas colegas y queridos colegas? Si yo no estructuro muy bien el pensamiento numérico solo de los naturales, ¿qué futuro le espera a mis niños? Más o menos. ¿Sí se dan cuenta? Porque esto es como barriendo, necesito el anterior y el anterior. Ah, bueno, aquí siguen los imaginarios, ¿no? Imaginarios, que son los números de la forma A más BI, donde I al cuadrado es igual a menos 1. Esto es simplemente, como les digo, una información de cultura general. Pero si ustedes quieren entender un poquito más, o sea, miren lo que pasa. Yo no entiendo los números de la vida real, las operaciones de la vida real. ¿Cómo diablos voy a llegar hasta aquí? Para que un muchacho salga graduado en 11 con un pensamiento matemático, por lo menos el numérico bien desarrollado, tengo que hacer muy bien la tarea. Profes, acuérdense lo que les coloqué aquí en una diapositiva anterior. Lo importante no es el número ni el código, es la noción de cantidad y todo lo que yo hago antes de que el niño llegue a pintar el muñequito que me representa el número 2. No es la representación gráfica, no es que lo recorten, lo piquen y lo rasguen y me lo hagan bonito, ni que hagan la lista del 1 hasta 1.000.000, no es eso. Es cómo construyo toda la noción de cantidad. No en vano nos vamos a gastar la mitad de la próxima sesión trabajando todo lo que es la construcción de la noción de cantidad hasta la estructura aditiva para iniciar la multiplicación. ¿De acuerdo? Si ahora, este tipo de pensamiento, el numérico, es la quinta parte de lo que compone el pensamiento matemático. Se supone que es el que más se ha trabajado toda la vida y todavía no somos buenos en esa vaina. ¡Gravísimo! Pero como nosotros somos profes de vanguardia, todo es diferente y nuestros niños van a ser absolutamente felices haciendo 20.000 cosas distintas. Un poco más claro todo lo que implica el pensamiento numérico, sistemas numéricos, relaciones, funciones y operaciones entre los números con sus propiedades. Bien, pensamiento espacial y sistemas geométricos. En el pensamiento espacial y los sistemas geométricos encontramos en el mundo de las matemáticas 3 clases de geometría. La geometría plana, que es la que es en 2 dimensiones, ¿cierto? Que tiene largo y alto únicamente.
La geometría del espacio, todo lo que tiene que ver con figuras en 3 dimensiones, cuerpos geométricos, que yo puedo coger, mover y trasladar, y la geometría analítica, que es la que corresponde a todas las relaciones curvas, ya sea en 2 o 3 dimensiones, como la hipérbola, la parábola, la elipse. Por ejemplo, la figura que tiene forma de patilla, una figura que tiene forma de dona, con el huequito en la mitad, eso se llama un toro, ¿sí? Pero esa no la trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos la geometría del espacio y la geometría plana. Alguien en algún momento dijo que el niño en preescolar siempre que tenía que saber que era círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. Y resulta que la vida real no es así. Empezamos por lo tridimensional, siempre empezamos por lo tridimensional. Y en lo tridimensional identificamos las características de las figuras planas, y ahí después las líneas y después los puntos. ¿Listo? Entonces trabajamos 2 clases de geometría, la geometría del espacio y la geometría plana. Si estoy hablando de espacio, necesariamente tengo que hablar de medida, ¿cierto? ¿Qué me cabe y qué no me cabe? ¿Para cuántas personas es este salón, por ejemplo? Entonces paso al pensamiento métrico y los sistemas de medida. En ciclo inicial, ¿cuál es la esencia? Construir la noción de magnitud. No es que el niño mida con la regla ni metros, centímetros, decímetros, decámetros, porque yo las pongo ahorita que ustedes me digan, pasemos la medida de nuestra cintura a milímetros. ¿Qué tal que uno midiera la edad en segundos? No, botamos todas por acá. Eso se llama el contexto social de la medición. Hay ciertas medidas que son pertinentes para ciertas cosas. ¿Qué tal que yo me empezara en gramos? ¿No? Eso sería fatal. ¿Sí? Imagínate, eso sería... A eso se refiere el contexto social de la medición. Si yo vivo, por ejemplo, en el Quindío, para mí una carga de café es una medida habitual, ¿cierto? Claro, pero yo en este momento aquí, yo no tengo ni idea qué es esa vaina. Yo no sé cuánto es una carga de café. Yo no sé qué es una gruesa. ¿Ustedes saben qué es una gruesa? 12 docenas. Pero si yo no trabajo con alfileres o con tuercas en una ferretería, yo no tengo ni idea qué es eso. ¿Cierto? Si yo no vivo en la costa, yo como para qué diablos quiero saber qué es una milla marina. ¿Cierto? Hay ciertos sistemas de medida convencionales, estandarizados, pero que varían. Profes, a nosotros no nos interesan en ciclo inicial, por lo menos hasta primerito, no nos interesan ni los centímetros, ni los milímetros, ni nada de eso. Si yo le pido regla al niño, de pronto es para que haga una línea recta, pero no para que mida. Por una simple razón, porque la noción de medida es el paso inicial para trabajar la noción de cantidad. Si yo le digo al niño que el cero es nada, es la nada, ¿por qué tengo que contar? ¿El niño cuenta cero? Pensemos en una regla, ¿no? ¿El niño dónde empieza a contar? Cero. Pero entre 0 y 1 hay una distancia. Por eso empiezo por construir la noción de magnitud, de longitud. Magnitud es todo lo que se puede medir: el tiempo, la distancia, el área, el volumen, la capacidad. Y empiezo por ahí, ¿cómo? Haciendo estimaciones, y como empezó el ser humano a establecer sistemas de medida. Con la palma, el cuarto. Yo digo, por ejemplo, ¿con cuántos marcadores de estos yo puedo medir el largo de esa ventana? ¿Con cuántos creen ustedes? 12, 20, ¿quién da más? 18. ¿Cuántos marcadores necesito para medir el largo de la puerta? Perdón, de la ventana. 48. ¿Qué estamos? Largo, bueno, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Estimando. ¿Qué paso siguiente hay? Paso a la comprobación. Comparo. Yo estimé que eran 15 y resulta que son 22. Y ya después el paso con sistemas de medida estandarizados ya tiene sentido. En ese caso es necesario que lo mida un niño y lo mida otro,
para que ellos identifiquen que la medida de una mano es distinta a la del otro. Y esa fue la razón por la cual históricamente el ser humano creó medidas estandarizadas. Porque imagínense los griegos, que eran todos enanos, todos bajitos, ellos eran bajitos, de baja estatura, comparados con los rumanos. Entonces ellos eran, ¿cierto?, mucho más atléticos. Entonces unos tenían el pie más largo, la pierna, entonces el paso era más largo. Entonces hubo necesidad de crear esas medidas estandarizadas para que hubiera equidad, ¿no? Y si no, yo compro donde está el... pero donde cobra el griego, ¿cierto? Claro. Entonces, como eso no se podía hacer, por eso se crearon medidas estandarizadas. Entonces, profes, lo importante es que el niño entienda que magnitudes como el tiempo, por ejemplo, se logran a través de cosas tan... No hay ninguna magnitud más natural que el tiempo, como con el día y la noche. Pero el minuto, el segundo, sí, y el ahora, eso no tiene sentido, pero sin embargo todos mandamos a hacer el reloj a los niños con horario, minutero y segundero. Entonces el chiquito lo único que hace es pincharse con el chinche, y la tarea del papá y la mamá el fin de semana, y ese bendito segundero nunca funciona. Eso siempre se cae, se rompe algo, se dobla. ¿Qué referente tengo yo para que el niño maneje la noción de la magnitud tiempo? Las rutinas diarias. Lavarse los dientes cuando sale el sol es distinto a lavarse los dientes cuando está de noche. Antes del descanso y después del descanso. Antes del refrigerio y después del refrigerio. Me lavo las manos y vuelvo y me las lavo. Pero es distinta la función. ¿Sí o no? Es con las rutinas que se manejan las nociones de tiempo. No es hora, minuto y segundo. Eso no. Y relación causa-efecto. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Eso es lo importante y lo más relevante del pensamiento médico. Después miramos medidas estandarizadas. Ahí sí, ya después de que el niño maneja eso, pues ahora sí pidámosle la regla. Transportador, compás, ahí sí hagamos todo el despliegue histriónico, pero después de que el niño ha hecho una construcción. Por ejemplo, la medida de capacidad. En ese vasito de tinto que nos tomamos todos, que todos anhelamos tener un tinto en estos instantes. ¿Cuánto cabe? ¿Cuánto tinto cabe? ¿Cuántos mililitros? ¿Cuánto tinto cabe en ese vaso? Con respecto al vaso, ¿cuánto cabe? ¿Cuánto tinto cabe? Unos 10 mililitros. 10, 15 mililitros. ¿Qué otra medida? 2 onzas. Uy, acuérdense las que son mamás de la onza de tetero del niño, ¿cuántas onzas caben en ese vaso? ¿Centímetros? Podrían ser centímetros cúbicos. Y entonces, Profes, ¿ustedes saben cuánta agua cabe en un metro cúbico de agua? 1000 litros. En un metro cúbico, 1000 litros. 10 litros en un metro cúbico de agua, no. 1000 litros. 1000 litros. ¿Y saben eso cuánto pesa? Una tonelada de Una agua. tonelada. Un metro cúbico, piensen en el recibo del agua de su casa. Sí. Los metros cúbicos que nos gastamos. En un metro cúbico, piensen en que vamos a armar un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Sí. Ahí cabe una tonelada de agua. Sí. ¿Cuántas toneladas de agua nos gastamos en la casa y cuánto pagamos por esas toneladas de agua durante 2 meses? Así como por cultura general. Pero después de cierta cantidad ya no son gratis. ¿Más o menos claro? ¿Qué necesitamos? Que nuestros niños entiendan que la misma gaseosa que cabe en una lata cabe en una cajita. Y que es la misma cantidad, a uno le cuesta enorme. ¿Ustedes alguna vez han visto un tarro de champú chiquito, gordito? Todos son largos, y entre más largos, uno asume que hay más. Pero ahí dice 300 mililitros, o Z, centímetros cúbicos, ¿y esa vaina qué es? Y ya nosotros estamos grandecitos para saber, pero uno que hace, donde ve el número más grande, por ese se va.
No importa si es centímetros cúbicos, mililitros, litros, pero si el número es grande, ojalá 450 y le dicen, ay, 250 gratis, y eso no se va. Además porque el tarro es más largo, independientemente de la medida. Entonces fíjense que para nosotros la cantidad, profes, y la medida están determinadas por el número, no por el sistema de medida. Por eso es importante trabajarlos con los niños. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Comprende dos ramas de la matemática muy importantes: probabilidad y estadística. Entonces, ¿qué hago yo con este tipo de pensamiento? Le enseño a los niños a leer diferentes sistemas de información, gráficos, pictóricos, icónicos. Le muestro el dibujo que mostramos ahorita de las dos familias. Este es un sistema de información. Toda la maestra es un sistema de información. ¿Qué pueden leer ustedes? Si yo miro para atrás y veo a la última profe que está allá, ¿qué puedo leer de ella? ¿Qué leen ustedes de mí hoy? ¿Qué leen, señora? Claro, porque llevamos tremendamente lo que hago. Soy feliz haciéndolo. ¿Qué pueden? Los niños me leen a mí todo el tiempo. El día que yo llego triste, nadie sabe, pero el niño sí se acuerda. Él sabe que la profe el viernes se va de rumba porque llegó a quitar. O que hay educación física tal día porque, ¿cierto? Aprende a leer diferentes sistemas de información. Cuando yo le subo la ceja, él ya sabe qué le estoy diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí pasa eso? ¿Cierto que sí? ¿Qué sistema de información, qué información me da el cielo de hoy en Bogotá? ¿Qué me denota? ¿Qué me denota? Es decir, ¿qué tipo de cosas se me vienen a la cabeza cuando yo veo el cielo de Bogotá hoy? Exactamente. Cualquier elemento me da un sistema de información, ¿cierto? Y yo tengo que enseñar a los niños a hacer esas lecturas. Y eso solo funciona en la clase de matemáticas. Porque hay un afán enorme de que entendamos el código lectoescrito y por supuesto que es muy importante. Pero nosotros le enseñamos a los niños a leer obras de arte, por ejemplo. Y eso puede dar, y a los niños les encanta y es maravilloso y puede ser, sí, cojamos un artista, el que ustedes quieran. Omar Rayo, colombiano, Picasso, Klee, Mondrian, Gandhi, el que ustedes quieran, y vámonos por ahí, busquémosle la comba al palo y de pronto trabajemos diferentes formas, figuras, expresiones, y el niño va a leer mucho más de lo que nosotros somos capaces de leer, porque él todavía es mucho más sensible y no está contaminado en tanta cosa. ¿Listo? Diferentes sistemas de información. Ojo, no solamente son tablas de barras, gráficas de torta, no es solamente eso, hay una gran cantidad de conceptos de la probabilidad importantísimos, lo que es posible, imposible, probable e improbable. Esos son conceptos importantísimos, lo que hacemos todas las mañanas. Tengo 2 camisetas, 3 pantalones, ¿cuántas pintas distintas puedo armar? Eso se llama combinatoria. Y tiene un principio matemático y eso se maneja con una fórmula matemática y todo el cuento, pero pues uno hace la combinación. Eso lo hacemos todos los días. Exactamente, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero es muy importante. ¿Para qué me sirve esto? Para aprender a leer diferentes sistemas de información y con base en eso tomar decisiones. Tú tomaste la decisión de ponerte camisa, buzo, saco, chaqueta y botas pantaneras porque leíste el clima de Bogotá hoy. Tomaste una decisión asertiva. No sabemos, pero para eso me tiene que servir. ¿Listo? Profes, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, y eso produce un escozor y hasta temor. ¿Cómo así que álgebra y me abren los ojos así? La base del pensamiento variacional está fundamentada en la capacidad de identificar variables. Profes, es que estoy un poquito de la garganta y estamos, yo sé que muy emocionados todos. Pero es que estoy un poquito de la garganta, así como ya en las últimas. El fundamento del pensamiento variacional está en el desarrollo del proceso de secuenciación.
¿sí? El proceso de secuenciación me permite identificar patrones y generalidades, reconocer los conceptos de variable, de constante, ¿sí? ¿Qué es constante y qué es variable? Yo trabajo en un almacén de ropa y me gano el salario mínimo básico. Lo que me gane de más es la comisión. ¿Qué es lo que es constante? El básico. ¿Qué es lo que varía? Muy bien, entonces ¿qué es variable y qué es constante? Relaciones directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Ay, Virgen Santísima, ¿qué es eso? Por un pocillo de arroz echo 2 de agua. Eso es directamente proporcional. A más arroz, ¿cierto? Una relación inversamente proporcional. Si yo soy Juan Pablo Montoya y quiero ganar la carrera, recorro la mayor distancia en el menor tiempo posible y gano la carrera. Por ejemplo, si yo quiero ahorrar mucho, tengo que tener pocas deudas. Esa es una relación inversamente proporcional y funciona. ¿Sí? Ahí ya funcionan otro tipo de lógicas, pero por ahora la lógica algebraica, ¿cierto? Profes, yo, dependiendo de lo que yo trabaje con mis niños en el preescolar, puedo garantizar o no, profes, que un niño pueda acceder al conocimiento del álgebra. Es nuestra responsabilidad del alumno. Porque el niño tiene que desarrollar todas las habilidades para poder llegar a un 7º grado y enfrentarse al lenguaje del álgebra con todos los elementos a nivel cognitivo de desarrollo de pensamiento que necesita para poder dominar esos conceptos. Lo que la maestra está diciendo para todos es que en los colegios no hay esa discusión académica, pero profe, no es solamente porque los especialistas no quieran hacerlo, es porque en Iberoamérica no hay programas de educación, por lo menos en educación inicial, que tengan una especialidad o un énfasis en matemáticas. Un licenciado en matemáticas que se forma en este país se forma para educar, si le va bien, para enseñar en primaria, más o menos, y de resto en bachillerato o en universidad. Entonces, los programas de educación inicial tienen que garantizar que al estudiante se le dé la formación que requiere. ¿Sí? Yo he tenido la posibilidad de estar en varios espacios académicos y todavía tengo colegas con las que nos formamos en ciertas universidades, pero que todavía hay dudas e inquietudes, porque es que uno sí, la teoría le puede sonar a uno muy bonita, pero la vida real, ¿ustedes qué están haciendo el día de hoy? Yo lo que sueño y anhelo que estén haciendo es que estén haciendo conciencia de todas esas cosas maravillosas que se hacen, pero entender qué hago y para qué lo hago. Porque yo les garantizo que no existe un solo preescolar donde no se trabajen secuencias. Pero todas nos dimos cuenta por las valoraciones que hicimos el año pasado y que el proceso de secuenciación es de los que más requiere trabajo. ¿Sí o no? Ese es el proceso que más necesitan fortalecer los niños en la gran mayoría de los colegios. ¿Pero ustedes trabajan secuencias? Pero ¿cuántas veces hemos hecho la conciencia de qué, cómo y para qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Conciencia de que todo lo que hacemos tiene una razón de ser y una causa y un efecto. ¿Más o menos claro? Bien. Profes, todo el tiempo les he hablado yo a ustedes de la importancia de la comprensión matemática y hacer construcciones de sentido. Eso solo se logra si yo tengo un equilibrio entre el dominio conceptual y el dominio de los procesos. Miren, una lista de temas me la da un libro, me la da el coordinador del área, ¿sí? me la pasa mi compañera, que ella ya tiene un poquito más de experiencia que yo, mío más o menos. Me la dicen los estándares, me la dicen los lineamientos, pero los procesos no necesariamente. Y esa es la fortaleza grande que nosotros hemos querido darles aquí desde este espacio de formación. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr el equilibrio? Como les digo, yo puedo clasificar en todos los tipos de pensamiento, los procesos son transversales a los conceptos y a los contenidos. Miremos entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo más relevante? No hay nada más excluyente que una clase de matemáticas tradicional. Yo por lo menos tengo clarísimo
que en los 44 colegios que están en este proyecto no hay un solo maestro que va a continuar diciendo definición, ejemplo y ejercicios, porque ya sabe que tiene que hacer un mundo de cosas más. En otros países del mundo sí, aquí no. ¿Listo? Porque ya sabemos que tenemos que iniciar siempre con actividades abiertas, donde trabajo con material concreto, donde estoy enganchando al niño y a través de ese enganche que tengo con él vamos haciendo construcciones de sentido. No solamente por la razón que está aquí expuesta, sino por todas las que ya hemos discutido durante todo el tiempo que llevamos trabajando. Este es un reporte del periódico londinense donde el 90% de las personas que desertan de la educación, el 90% obedece a los malos resultados que tenemos en matemáticas. Entonces imagínense que de 100 personas que salen del sistema educativo, 90 lo hacen por matemáticas. Gravísimo. ¿Sí? ¿Por qué debemos trabajar matemáticas durante la educación inicial? Porque tengo que fortalecer el yo, la autoconfianza y la autonomía intelectual de la que ya hablamos. Y eso solo se logra ¿cómo? Trabajando con acciones sobre objetos, reflexionando sobre esas acciones sobre los objetos e intercambiando ideas con mis pares. Solamente así se logra, y con el maestro lógicamente, porque yo soy el que propicio el ambiente de aprendizaje reducido. ¿Qué significa ser científico? Crear la posibilidad de establecer diferencias entre lo que se conoce y lo que no se conoce. Hay que potenciar esa capacidad del niño y ese gusto y el asombro por aprender. Esa es una característica de ciclo inicial, que yo siempre dije que había que ponerla en las caracterizaciones de ciclos, pero nadie me hizo caso. Los niños en ciclo inicial son los únicos que le dicen a uno, ay, hagamos otro ejercicio. Déjame tarea, ay, hagamos otro. Eso se hace en ciclo inicial y nunca en la vida ustedes vuelven a ver eso. Si eso no se potencia, ese deseo de conocer, de saber y de aprender, pasa lo que viene pasando habitualmente. Qué rico fuera que eso se prolongara cada vez más. Los niños y las niñas son capaces de internalizar la mayoría de conceptos científicos antes de los 9 años. Está comprobado científicamente. El neurólogo colombiano Rodolfo Ginás lo ha podido comprobar. El niño construye sentido y lo que logra conceptualizar con ideas claras desde que está muy pequeño, nunca lo olvida. Aprendamos a tocar el flauta ahorita que ya estamos grandes a ver cómo nos va. ¿Sí? Pero si un niño lo hace cuando está muy pequeño y logra conceptualizar toda la lógica de la escala musical, lo va a hacer con mucha facilidad. Y ahí hay una diferencia enorme entre aptitudes y habilidades. Las aptitudes son innatas, las habilidades se desarrollan, es decir, que todo está por hacer. Existe un parecido entre el niño y el científico, y es el gusto por aprender, por preguntarse y por asombrarse. Nosotros de adultos perdemos la capacidad de asombro. Ay, eso lograr que a uno el novio lo sorprenda es tan difícil. Se vuelven tan predecibles todos y todas, nos volvemos tan predecibles. Esa capacidad de asombro solamente la tienen los niños y los científicos. Es una capacidad maravillosa. ¿Qué hacemos en la escuela que eso se pierde? Y los fotógrafos, imagínate. Introducir contenidos y priorizar ciertos elementos. Y no es importante, yo compartí esta mañana con los maestros una cosa que me pasó una vez narrándoles un cuento a unos niños, diciéndoles que la abuelita le contaba la historia a un niño, y entonces era toda un evento que el niño se pusiera la pijama y se acostara con su abuelita a escuchar la narración del cuento, y yo narrando el cuento toda emocionada y un niño me levanta la mano. Entonces me dice, ¿y es cierto que los adultos se quitan la ropa y se pelotan de noche? Y yo ¿qué uno que hubiera hecho en ese momento? Ponga atención, que si usted no me deje concentrar, que estamos hablando de la abuelita y del cuento. ¿Qué hago yo? Claro, entonces pues claro que todos nos quitamos la ropa, porque imagínense uno dormirse con un pantalón, que incómodo, nos tiramos la ropa, nos ponemos la pijama, claro, y eso pasó con el niño y la abuelita. ¿Qué hubiera pasado en la vida? Entonces uno se queda primero plop, porque uno no espera que no nos diga eso. Y segundo, estamos muchas veces con ese afán de todo lo que tenemos que hacer, priorizando unas cosas por otras, y estamos negándole muchas oportunidades a los niños de su naturalidad. Otro referente, aquí les pongo solo, como les digo, por cultura general, los estándares básicos de competencias que vienen por grupos de grados, en este caso de primero a tercero.
no vienen para preescolar, pues yo ya sé qué tengo que hacer. Empiezo a mirar si esto es lo que tiene que manejar y dominar un niño en tercero de primaria, qué hacemos en segundo, qué hacemos en primero, qué hacemos en transición, y si hay kinder, qué hacemos en kinder. ¿Sí? Voy a referirme a un ejemplo de cada tipo de pensamiento solamente por cultura general. Miremos esto. Miren acá. Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema decimal. ¿Qué dice? ¿Repito? Pero pongan cuidado. Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas, es decir, con material concreto y de dibujos para realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades del sistema decimal. Sistema de numeración decimal. No. Sistema de numeración decimal en base 10. ¿Sí? Miren, esto es para un niño de tercero de primaria. Es decir, miren lo que me está diciendo el estándar. El estándar es súper claro, me dice procesos, me dice temas y me da una metodología. ¿Qué me está diciendo que debo hacer? Representaciones concretas y pictóricas, no simbólicas, es decir, no vamos a pintar el número. Representación concreta y pictórica, ¿de qué? De equivalencias de números en diferentes unidades. Aquí arribita nos dicen uso representaciones principalmente concretas y pictóricas para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal. El valor de posición, ¿qué es? Unidades, decenas, centenas. Pero ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo se lo tiene que manejar un niño en tercera de primaria? A nivel concreto y pictórico. ¿Quién dijo que era con la casita del conejito de unidades, decenas y centenas? ¿Sí se dan cuenta? Si eso es lo que tiene que dominar un niño en tercero de primaria, ¿qué debe hacer el segundo? ¿Qué debo hacer el primero? ¿Listo? Es decir, si yo tengo en cuenta esto, yo no le voy a pedir al niño que primero me pinte los números y me diga unidades, decenas y centenas en la casa del conejito, pintado en el libro o en el cuaderno, si no lo he hecho a nivel concreto y a nivel pictórico. Fíjense todo lo que está detrás de un estándar. ¿Listo? Bien, miremos acá. Dibujo y el pensamiento espacial y geométrico. Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños. Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales, o sea que los tengo que hacer físicamente, pintarlos, y los distingo en distintas posiciones. Identifico características, entonces los tengo en forma física y entonces sé cuál es la diferencia de un cilindro a un cubo. ¿Cómo puede variar la posición? Si tengo un prisma, una cajita como la del Alka-Seltzer, si lo miro desde arriba, si lo miro desde el lado, ¿qué características tiene? ¿Y por dónde empezaron? No por el círculo, el cuadrado y el triángulo, ¿se dan cuenta? En tercero de primaria. No quiere decir que no pueda identificar las figuras. Claro, en ese reconocer características está identificar que las caras son figuras planas. Pero ¿por dónde empezamos? Miren esto. Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. Entonces en los cuerpos identifico las figuras bidimensionales. Eso es en tercero, me dicen proceso, tipo de pensamiento, cómo debo hacerlo. En pensamiento métrico, comparo y ordeno objetos respecto a atributos medibles. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más bajito? ¿Qué es más largo? ¿Qué es más corto? ¿Dónde hay mucho? ¿Dónde hay poco? En pensamiento aleatorio, represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras.
Ah, miren esta tan chévere. Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. ¿Cuándo es posible que algo ocurra? ¿Cuándo es imposible? Ténganlo ahí en la cabeza porque ahorita lo vamos a ver. En pensamiento variacional, describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficos. Vamos a hacer un dibujo del clima hoy en Bogotá, del paisaje. ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? ¿Cómo está? ¿Y qué decisiones tomo de la ropa que me pongo? Se me ocurre cualquier cosa así. Y con ese ejercicio estoy trabajando un montón de cosas. Estos son los estándares, como les digo, de primero a tercero. Si yo me devuelvo en el ejercicio, es lo que deberíamos hacer en la escuela. Profes, ustedes tienen todos los elementos para hacer propuestas en las áreas de matemáticas porque nadie sabe trabajar con niños como saben ustedes. Y lo que pasa es que en las áreas le dicen a uno, mire, estos son una lista de temas. ¿Por qué? Porque sí. Pero nadie sabe cuál es la realidad de nuestros niños ni cómo lo hacen. Nosotros tenemos todos los elementos, entonces hagamos las propuestas para no hacer todo lo que nos digan, sino lo que nosotros sabemos que tenemos que trabajar. Queridos colegas, este es el cuadro de los procesos que nosotros trabajamos en la rejilla de valoración. ¿Sí? Aquí solamente están los procesos, no hay temáticas de manera específica. Clasificación, relación de cantidad, secuenciación en kinder, y ahí decimos más o menos con qué. En transición trabajamos ya relaciones topológicas, relaciones espaciales y el trabajo con material concreto, que obviamente es la prioridad. Miren en primero ya todo lo que aumenta. Miren en primero, interpretación alternativa de solución, secuenciación, 3 variables, ¿cierto? Y en segundo, interpretación, alternativas de solución, inferencia. Todos los procesos que ustedes están valorando y ya valoraron. ¿Quién me dice cuándo clasifica un ser humano? Cuando come. Cuando pasa al distrito, claro, Profes, a toda acción física le corresponde una acción mental. ¿Qué acciones físicas me demuestran que un sujeto está clasificando? Cuando arma el grupo de la pinta que se va a poner, sí. La comida, cuando están comiendo lo que quieren comer. Cuando escoge lo que quiere comer, cuando arma un grupo, ¿cierto? Cuando selecciona, separa, agrupa, disgrega. Cuando reparte, este para este equipo y este para este otro equipo, ¿cierto? Todo el tiempo estamos clasificando. ¿Qué es lo importante de la clasificación? Aprender a identificar características de los elementos, de una en una. Para eso le sirve al ser humano el proceso de clasificación. A través de qué acciones físicas yo me doy cuenta que en su cabeza está clasificando. Cuando arma grupos, separa, disgrega, arma colecciones. Lo que pasa es que nosotros los adultos todo el tiempo le decimos al niño, haga esto, saque lo otro, ponga la ficha, muéstreme las amarillas, muéstreme los animales de la granja, los animales del jardín, los alimentos que son energéticos. Todo el tiempo, chicas, colegas, todo el tiempo le decimos al niño qué hacer. Callémonos y dejémoslo que él también arme sus grupos. Y si no, hay que apoyarlo para que aprenda. Hay que decirle, bueno, vas a armar un grupo, me vas a decir. Entonces, no, el niño dice, no, los animales que se comen. Y entonces mete la cucaracha ahí. Y uy, este niño, sí no sabe clasificar. Pero es que él vio en Discovery Channel que hay una persona que es especialista en comer insectos. Y que en el África, uno de los principales animales que está dentro de su canasta familiar son las cucarachas. Y resulta que yo le dije al niño que es usted, a ver, no armó el grupo de los que se comen, ¿usted cuándo se ha comido una cucaracha? Pues yo no, pero los niños sí. Entonces, profes, en este ejercicio del trabajo con material concreto es la argumentación y primero son los grupos que ellos arman, no los que yo les digo, porque yo le digo amarillos, azules y rojos. Y el niño primero supo morado o rosado las niñas. ¿Sí o no? Yo le digo los animales de la selva.
Y el niño dice los que se paran y los que no se paran, los que tienen pelo de peluche y los que no tienen pelo de peluche. Ellos encuentran una cantidad de cosas que uno no, claro. Por ejemplo. Entonces siempre primero darle la posibilidad al niño de que identifique y arme grupos de acuerdo a las características que a él le interesen. En relación, ¿qué se necesita para que una relación exista en la vida real? Por lo menos 2 elementos. Cuando establezco semejanzas y diferencias, estoy estableciendo relaciones. Cuando establezco semejanzas y diferencias entre 2, es relación. Entre más de 2, es asociación. No porque nosotros aquí somos un mundo de gente y estamos relacionando. No hay problema, pero sí. Uno tiene que ser muy duro para poder aguantar. Tipos de relación, colegas. Relaciones de orden, cuando hay más y cuando hay menos. Y lo importante no son los signos, es que el niño aprenda a comparar y a decir dónde hay más y dónde hay menos. ¿Listo? Relaciones de equivalencia, cuando hay la misma cantidad o diferente cantidad, pero para eso necesito manejar los cuantificadores y saber que hay diferentes clases de cantidades, unas que se cuentan y otras que se miden. Yo no puedo contar el agua, deme 3 aguas, no, 3 vasos, 3 botas, 3 botellas. Pero sillas sí puedo decir que hay 4 sillas. Entonces tengo que enseñarle al niño que hay diferentes cantidades y para eso utilizo diferentes materiales. ¿Cómo le digo? Tráigame 3 gredas, 3 libras, 3 paquetes, ¿cierto? Necesito un sistema de medida. Entonces de eso depende el tipo de material concreto con el que yo trabaje para trabajar cantidades continuas, discretas. Eso no. Solamente estoy haciendo provocaciones y seducciones. Relaciones espaciales, proximidad, acercamiento, teniendo como referencia el propio cuerpo. Primero el cuerpo del niño, que está cerca de mí, que está lejos de mí. Aléjate de mí, acércate a mí. Relaciones topológicas, posiciones relativas al espacio, pero teniendo como referente mi cuerpo. Primero, arriba, debajo, delante, detrás, ¿sí? Después, más adelante, otro tipo de relaciones, asociaciones, cuando establezco semejanzas y diferencias entre más de 2. Y aquí el manejo de los conceptos de espacio, tiempo y causalidad son fundamentales. ¿Se acuerdan las secuencias con las tarjeticas? Que las teníamos en esa mesa la vez pasada cuando estábamos en desarrollo cognitivo. Empezar por la relación causa-efecto, qué pasó primero, qué pasó después, ¿sí? Con 2 eventos, con 3 eventos y así sucesivamente. Para el proceso de secuenciación temporal, por ejemplo. Y importantísimo lo que yo les explicaba ese día, la argumentación de por qué esa secuencia tiene esa razón de ser. Generalización. Cuando yo armo una secuencia y digo largo, corto, ¿cuál es el patrón de esa secuencia? Longitud. Si yo pongo rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, ¿cuál es el patrón de esa secuencia? Muy bien, ustedes están muy bien en el proceso de generalización. Esa capacidad de generalización es lo que le permite al sujeto establecer modelos matemáticos, modelos algebraicos. ¿Sí? Cuando el niño dice, es que hoy es viernes porque la profesora se alisó el pelo, él estableció esa generalización, él ya sabe que ese es un comportamiento, en ese momento el niño está estableciendo eso es un patrón, él identificó que hay un patrón, que es algo que se repite, esa regularidad. Entonces lo importante del proceso de secuenciación no es solamente que el niño continúe la secuencia, que se invente una, sino que generalice el patrón de esa secuencia. Entonces ustedes no solamente le van a poner el palito largo y el palito corto, sino que le van a preguntar a, bueno, ¿qué estás trabajando ahí? ¿Qué concepto estamos trabajando? Longitud, y yo le enseño qué es longitud. ¿Qué gordo y flaco? ¿Qué grueso y delgado? Ahí ya miramos cómo se trabajan diferentes patrones. La interpretación y la inferencia, procesos que se desarrollan a través del planteamiento y la solución de problemas. En matemáticas, tristemente, le enseñamos a los niños a hacer una cantidad de ejercicios aritméticos y después en la previa les preguntamos por un problema. Triste, porque los problemas se vuelven un problema.
Y la interpretación y la inferencia son procesos fundamentales. Yo no logro procesos de interpretación del código lectoescrito si antes no le he enseñado a hacer lectura de otros sistemas de información. Como les decía, nosotros nos enseñaron análisis, operaciones y respuesta. Debe tener esos tres elementos, pero es que yo no entiendo, pero es que leer, es que no sabe leer, vuelva a leer. Eso no es enseñarle a un niño a resolver problemas. Tengo que enseñarle a que cree estrategias para entender qué información tienes, qué información te pides, cómo usas la que te pide la que tienes para encontrar la que te pide. Si te preguntan cuántos años tienes, tú dices 8. ¿8 qué? Guayabas, peras, manzanas. Yo tengo 8 años. Entonces, aprendamos alguna respuesta. ¿Sí? Igual que lo debemos hacer nosotros con ellos. Profes, inferencia, sacar información más allá de la evidencia. Que el niño pueda decir, yo sé que este es el mes de mayo, mes de la madre. Va más allá de saber que es el 5º mes del año. Porque tiene una gran cantidad, exactamente. Hay una gran cantidad de eventos importantísimos allí. Y el planteamiento y la resolución de problemas que definitivamente si las matemáticas no me sirven para resolver problemas de la vida diaria y tomar decisiones eficientes, no me sirven para nada. Para eso me tiene que servir. Sí, pero para eso tengo que aprender a leer, a hacer diferentes lecturas del mundo. Profes, yo me atrevo aquí. Esta es una posible forma de organización. Como les decía yo estaba en la agenda, yo comparto con ustedes una posible forma de organización de lo que se debe trabajar con los niños. La lista de los temas, esa nos sale en todas partes, la bajo de los estándares, la organizo, pero ¿cómo me sitúo en los procesos cognitivos? ¿Qué hice yo? Agrupé por tipos de pensamiento para que no me quedara tan larga la cosa, pensando en cómo también trabajaría ciertos temas. Y miren cómo estoy trabajando estos procesos en forma ascendente o descendente dependiendo del grado de complejidad. Si yo quiero que el niño clasifique, es decir, que arme colecciones e identifique características, una característica a la vez, miremos entonces, yo propongo que en Kinder el niño identifique características de los objetos y arme grupos, que los arme él, no los que yo le digo, pero que sea capaz de argumentar y decir por qué está armando ese grupo. En transición, que establezca semejanzas y diferencias. ¿Qué proceso cognitivo es? Si establezco semejanzas y diferencias, relación, claro, relación. Y armo colecciones, establezco semejanzas y diferencias y armo colecciones. Y yo digo, entonces yo armo colecciones de todos los todas las babosas de bajo tierra que funcionan con el fuego. ¿Ya vieron bajo tierra? Y entonces, ¿cómo hacemos para hablar con los niños si todos están muriendo por bajo tierra? Nos toca actualizarnos. No crean que es que yo me muero las ganas de saber qué es Teletubby, pero me toca para poder hablar con los niños, ¿no? Bien. En primero, establezco semejanzas y diferencias entre características de los objetos, armo colecciones y las nomino. Profes, nominar la colección implica generalizar. Armé un grupo de perros, gatos, pollos y resulta que este es mi grupo de animales, generalicé. Nominarlo implica armar una generalización. ¿Ustedes se acuerdan que en la prueba teníamos una tabla del animal y lo que come? Y generalizábamos y nominábamos. Miren lo que estamos trabajando allí. Y en segundo, establece generalizaciones a partir de colecciones de diversos elementos. Ahí ya, en primero y en segundo, ya identifica la generalización de lo que yo le doy, no solamente las que él se inventa, porque acuérdense lo que les comentábamos a ustedes, que todo el mundo ha trabajado los animales de la granja, los medios de transporte, pero cuando en Bogotá le preguntamos a 1016 niños qué había de común entre un tren, un barco, un carro y una bicicleta, no pudimos decir que eran medios de transporte. Y yo les juro que todos ustedes han trabajado medios de transporte, pero no necesariamente trabajamos con ellos la capacidad de generalizar de lo particular a lo general. Proceso de secuenciación, que es el que más tenemos que trabajar todas, profes. En Kinder, ¿qué necesitamos? Que identifique la secuencia lógica de eventos cotidianos simples, pero diciéndome qué pasa primero y qué pasa después mediante los opuestos. O sea, dos eventos que son opuestos, qué pasa primero y qué pasa después. Entonces trabajo opuestos y trabajo eventos con dos. Por ejemplo,
En primero, eventos con 3 variables y que argumente qué pasa primero, luego y después. En transición, en primero, con 4 variables y en segundo, con más de 4 variables, establezca patrones y generalice. Dense cuenta que todo es como barriendo. Necesito el anterior y el proceso anterior y así sucesivamente. El proceso completamente. Esto que es lo que vamos a ver de hoy en 8 profes. ¿Qué necesito saber de los números? No es importante que el niño sepa los números hasta 5.932.000 en segundo, porque son números de 5 cifras o de 6 cifras. No es lo más importante. ¿Qué necesitamos en kinder? Que maneje los cuantificadores, todas las palabras que me refieren a cantidad sin hablar de número. Que sepa qué cantidades son continuas y cuáles son discretas. Que establezca relaciones de cardinalidad hasta el número 10, hasta la decena. ¿Sí? La correspondencia entre cantidad de elementos y el código que lo representa. Profes, en transición los números hasta el 30. No es importante más allá, porque casi que está determinado el grado con el rango numérico y eso no es una relación directa. ¿Por qué? Porque miren lo que estamos proponiendo aquí también en lo numérico. Que solucione problemas que requieran de aplicación de adición y sustracción de un dígito. Adición y sustracción hasta el 9. Es capaz de hacer una lista hasta el número 30, pero que trabaje adición y sustracción, que se trabajan al tiempo. No es que primero la suma y después la resta, al tiempo, porque son operaciones inversas. Del 0 al 9. Lo que estamos diciendo es que el niño lo puede hacer, pero entonces pueden sumar y restar, pero lo que necesito es que a partir de problemas hagan la operación. No me interesa el manejo algorítmico. Esa puede llegar a ser una buena estrategia. Pero fíjate, profe, que en ese momento tú estás trabajando en la operación de manera algorítmica. ¿Yo qué necesito aquí? Que aplique eso en la solución de problemas. Es decir, empiezo con una situación que le genere la necesidad de. ¿Sí? Yo no lo voy a poner a que se invente problemas si primero no le muestro que es un problema. Si no le enseño una alternativa para que lo solucione. Cuando él identifica que hay una información que me dan, hay una que me piden y yo debo hacer algo para responder a eso, el niño no está en capacidad de plantear un problema. Pero debo darle muchas herramientas. Profes, así está en pensamiento geométrico y métrico, pensamiento aleatorio, ahí está. Quiero compartir con ustedes un par de ejemplos, que es todo lo que vamos a hacer. La próxima sesión nos vamos a dedicar solamente a trabajar y son ustedes los que me van a decir proceso, tipos de pensamiento, qué temas vamos a trabajar. Vamos a hacer un mundo de cosas. No, pues ustedes saben que siempre que hay una fundamentación conceptual luego viene la parte práctica y ahí es donde encontramos realmente el sentido de lo que estamos trabajando. Así no vienen, eso sí ya. Mentiras. No les digo que los estoy seduciendo desde que es todo provocaciones. Profes, trabajamos siempre como nos mantenemos en el mismo ejercicio, situaciones abiertas, semiestructuradas y estructuradas. Miremos en matemáticas qué tipo de situaciones pueden ser. Todo lo que son proyectos, la tienda, todo lo que es negocio. Además a los niños les fascina el nivel. ¿A quién no? La tienda escolar, la panadería, la frutería, si no se manejan cantidades de dinero, todo lo que tiene que ver con experiencias vivenciales que ojalá se salgan del contexto del aula, hacen parte de las situaciones abiertas. Ojo, acuérdense que no es solamente el juego por el juego, qué procesos voy a trabajar, pero que esas actividades de inicio, de enganche, donde yo estoy enamorando al niño también en el proyecto, hagan parte, no estén aparte del proyecto, la clase de matemáticas, porque eso sí es como un poco triste. Situaciones semiestructuradas, todo lo que son juegos de la cultura, los bolos, la rana, el tejo, la canasta de huevos, chocolar pues en la cesta,
Todo, siempre y cuando, profes, haya un sistema de registro de información. El niño hizo una cesta, él no sabe escribir, pero aquí donde está el nombre de mío, yo pongo un puntico, un moño, un corazón, un chulo, lo que yo quiera, una bola, un palo, yo hice cesta. Es un sistema de registro de información. En ese momento, esa actividad de juego se vuelve semiestructurada porque estoy haciendo la lectura de un lenguaje y estoy representándolo en otra forma de representación. Situaciones estructuradas. Todo lo que son juegos de mesa, biografías, maquetas, diferentes sistemas de representación, preguntas de los sistemas de representación. Entonces miren qué hacemos. Yo juego baloncesto o en chocolar a la cesta, no, así no sea el partido, pues ¿quién tuvo la buena puntería? Hago el sistema de registro y me doy cuenta quién obtuvo más puntos, quién jugaron 3 niños muy chiquitos en kinder. ¿Quién ganó? No necesariamente tiene que contar. ¿Quién ganó? O sea, ¿se cuenta quién ganó? Pues el que tiene más palitos, no hay necesidad de contar. Pero si yo quiero que cuente, bueno, listo, entre el primero y el último niño, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuánto le falta al último para alcanzar al niño que quedó de primeras? ¿Cuántas cestas debe hacer? ¿Sí? En total, ¿cuántas cestas hicieron en ese grupo? En ese momento, un juego lo pasé de una actividad abierta a semiestructurada y luego estructurada. Y la pregunta es la que me dinamiza todo el proceso. Y el hecho de que el niño me argumente todo el proceso también me ayuda. Espérense que voy a... bueno, esta ya la vimos, esta también. Miren este ejercicio. Estoy leyendo un sistema de información. Y aquí me dice, pinta 4 cosas de este dibujo que no tienen relación con el Polo Norte. La palmera, como complicado que esté en el polo. De pronto el león tampoco, ¿cierto? Claro, yo no tomo el sol, de pronto en el Polo Norte me puede dar un poquito de frío, no habrá tanto sol. Una antorcha, yo no sé si la antorcha me dure mucho tiempo prendida ahí, ¿cierto? Pero lo importante es la argumentación que haya ahí. Como el niño nunca estaba en el Polo Norte, es probable que él no vea que haya problema con la antorcha. Pero con toda seguridad uno no toma el sol en el Polo Norte, ¿cierto? Bien, maestros. Este es un sistema de información pictórico. Estoy clasificando porque estoy identificando características. Estoy relacionando porque estoy comparando elementos de un hábitat con otros, semejanzas y diferencias. Estoy estableciendo asociaciones porque hay más de una característica que está allí inmersa. Y además de todo estoy trabajando reversibilidad por una razón simple. Lo que no tiene relación con el Polo Norte, lo que no es. Cuando trabajo lo que no es, estoy trabajando reversibilidad. ¿Sí? Yo les había dicho que tuvieran ahí en mente unos estándares, ¿cierto? Ay, sí. Miren que estos ejercicios son súper chéveres. Ay, no está bien. Bien, voy a empezar aquí. Y me voy a centrar en... agrandamos acá. Ya vamos a acabar, profes. Relax. Y ya vamos a acabar. No puedo bajar por este lado. Aquí. Estos ejemplos que ustedes ven aquí, maestros, son de libros que vienen en inglés, pero son ejercicios que se estudiaron y se analizaron cuando se hicieron las pruebas Comprender. Yo participé en la construcción de la primera versión de las pruebas Comprender, específicamente el pensamiento variacional aleatorio. Y lo que hicimos en ese momento fue analizar todos los libros de texto que estaban circulando en el mercado, a ver qué tipo de ejercicios la gente planteaba para trabajar el pensamiento variacional aleatorio, y de ahí yo saqué unos que me parecieron como interesantes. Miren esto que pasa aquí.
aquí hay una pecera y le dicen cuántos pescados hay de cada uno. Entonces el niño mira los colores de los pececitos y marca dependiendo del color, ¿cierto? Una casilla por cada pececito que está ahí. ¿Sí? Esto es un sistema de información pictórico y estoy pasando un diagrama de barras. ¿Sí lo ven? Se le pregunta al niño, ¿cuántos pescados verdes hay más que rosados? ¿Cuántos verdes hay más que rosados? 3. Miren lo que contesta el niño. ¿Qué hizo el niño? ¿Por qué? Porque es que por el más y porque es que además está trabajando adición. Entonces él asume que tiene que sumar algo. ¿Cierto? Entonces uno dice, no, fue que el niño no entendió. Vamos a ver qué pasa. Si fue que entendió o no entendió. Otra cosa importante, nosotros todo el tiempo le ponemos al niño problemas. Tenía 3 dulces y me regalaron 2, ¿cuántos dulces tengo ahora? Y el día de la previa le preguntamos, ¿cuántos pescados verdes hay más que rosados? Vamos a ver de hoy en 8 días que hay 5 formas distintas de plantear ejercicios para adición, 5 formas distintas de plantear problemas, y debemos trabajarlas por lo menos las primeras 4. Pero dependiendo de la estructura también de lo que se esté pidiendo. Profes, pasamos de un sistema de representación pictórica a un diagrama de barras. ¿Qué tipo de pensamiento estoy trabajando ahí? Aleatorio, un sistema de información, ¿cierto? Bien. Miren, este es un diagrama de barras horizontales y me muestran el número de libros que lee un niño, cada niño. Y me preguntan, ¿quién lee 5 libros? ¿Y el niño qué responde? Lo más terrible del asunto es que allá había un chulito. Lo importante era hacer la tarea, de pronto no la precisión de la respuesta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo el niño? ¿Por qué? Porque está viendo suma, entonces él suma. Entonces uno dice, no, es que el niño no está entendiendo el lenguaje, no está entendiendo la pregunta. Pero miren que le preguntamos aquí, ¿cuántos libros leyó Jan? Y el peladito que puso, o sea que sí entendió, o sea que sí entiende, o sea que no es que no entienda, sino que como está, ¿sí? Lo importante es hacer la tarea. Pero estamos trabajando un sistema de información y estoy trabajando, es correcto. Miren, este tipo de preguntas son buenísimas y estamos trabajando aquí con uno de los estándares que vimos en pensamiento aleatorio. Pero pues miren acá, nos quedan 3 ejemplos y nos vamos. Es que yo no sé por qué, no sé. Está en el mismo, pero es que no me deja subirlo y entonces se me pierde información. Ahí. Este tipo de cuestionamientos o de situaciones se llaman de núcleo común, es decir, con base en una situación se hacen varias preguntas, con base en una imagen o en una situación se hacen varias preguntas. Aquí, ¿qué pasa? Fran está sirviendo un helado de yogur en un picnic de verano, afuera está haciendo mucho calor, ¿será que se derrite el helado? ¿Ustedes qué creen? Lo que puede pasar. No es sí o no, es seguro que pase, posible que pase o imposible que pase. Seguro que pasa. ¿Cierto? Porque estamos en un picnic de verano, está haciendo mucho calor. ¿Se acuerdan que ese fue el estándar que yo les dije que tuvieran en la cabeza? ¿Qué es posible y qué es imposible? Y perfectamente un niño puede decir si esto es posible o no. ¿Sí o no? Bien. ¿Será que los niños pueden construir un muñeco de nieve? Puede ser posible, imposible o probable. Miren, esto genera... Los niños dicen sí, podemos construir uno con hielo de la nevera, aunque se derrita, pero sí lo podemos construir. ¿Qué es lo importante ahí? La argumentación, que él da su respuesta. Porque si él me dice, es posible, y yo digo, ¿cómo se le ocurre que...?
No, escuchemos a ver qué es lo que el tipo dice, porque de pronto es probable que sí suceda el evento. Profes, manejo de tiempo. Ay, María. Miren acá. Manejo de tiempo y estoy manejando solamente imágenes. ¿Cuánto tiempo me demoro haciendo estas actividades? Lavándome las manos, ¿horas o minutos? Depende, ¿cierto? Pero ¿cuánto debería? Y hago la reflexión de la ecología y toda la cosa. ¿Cuánto me demoro pintando un cuadro? Miren, ahí esta es divina, me encanta. Amarrándome los zapatos. Hay muchos niños que dicen que no alcanzan esos tiempos. Sirviéndome un vaso de leche, pero ¿qué es lo importante ahí? La argumentación que se le dé al ejercicio. Miren el de la ropa, profes. Ahora me perdí. Acá. Tengo un sistema de información pictórico. La osita tiene 2 camisetas y 2 pantalones. ¿Cuántas combinaciones puede hacer? Camiseta roja, pantalón café, camiseta roja, pantalón negro, amarillo con café, amarillo con negro. Tengo 4 combinaciones posibles para ese ejercicio. Miren aquí arriba. Zapatos rojos, zapatos azules, cordones verdes y cordones amarillos. Y esta es muy bonito este ejercicio porque dice zapatos rojos con cordones amarillos, zapatos rojos con cordones verdes, azules con amarillos, azules con verdes, pero nuestros niños como son maravillosos. Ellos dicen el zapato derecho rojo, el izquierdo azul, en el derecho el cordón amarillo, en el otro el verde, y salen cualquier cantidad de combinaciones posibles. Pero si yo le dejo el ejercicio así solito, el niño se queda así solito. Si le dejo la tabla abierta para que él haga toda la combinación, le van a dar todas las que son. ¿Sí? Entonces es maravilloso porque ahí es donde el niño supera al maestro y puede hacer cosas mucho más interesantes. Mis niños no leen, son muy chiquitos, entonces yo no trabajo nada de combinatoria porque eso es muy difícil. No, imagínense que este payasito tiene sombrero azul, verde y bufanda naranja y morada. Hagamos todas las combinaciones posibles. Como mis niños no saben leer, yo le pongo aquí el dibujo de un sombrero y aquí el dibujo de una bufanda. Y él colorea y perfectamente puede hacer las combinaciones. ¿Sí o no? No hay ningún problema, el niño perfectamente. Así no lea, yo le pongo el muñeco y le digo, aquí dice sombrero, aquí dice bufanda y coloree todas las combinaciones. Aumento el grado de dificultad y paso a un ejercicio como este, donde la casa tiene 3 posibles colores para pintarse y la puerta 2. Entre más variables, es una relación proporcional. Entre más variables aumenta el número de posibilidades de combinación. Estoy trabajando pensamiento aleatorio, pensamiento variacional, ¿cierto? Trabajando combinatorio, estoy trabajando concepto de variable, estoy trabajando relaciones directamente proporcionales en un solo ejercicio. ¿Sí? Como les digo, queridas colegas, esto es solamente una provocación para que estemos muy activos en todas las actividades prácticas de hoy en 8 días y agradecerles mucho por su atención y su disposición. Muy amable, muchas gracias.